Control Interactive University. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan en un nuevo episodio de nuestro podcast Toma el Control Audiovisual. Siempre buscando esta diversificación de los temas, buscando que los temas aporten algo, incluso como material de consulta. En la suma de los episodios que hemos grabado y en la mezcla de las personalidades que nos han hecho favor de acompañar, estoy seguro que van a encontrar material de referencia, material de consulta y también una buena plática, una plática amena, una plática respetuosa que puede aportar algo de valor. Y miren, en estos días, digo, no es que me encante decirlo, ¿no? Pero a veces nos sobra el tiempo o a veces tenemos un tiempito donde queremos encontrar algo diferencial. Estas pláticas ofrecen ese diferencial. Los invitamos a que sigan cada uno de los programas todos los miércoles, como ya es costumbre. Vamos a ver quién es la personalidad que nos acompaña esta mañana. Estoy muy contento por empezar a diversificar más los temas, sobre todo en temas que incluso muchas veces no hay un gran fondo, no hay mucho conocimiento de algunos de estos que en la industria audiovisual están presentes todo el tiempo. La mayor parte de las veces hablamos de audio y hay grandes personalidades. Hay grandes temas desarrollados, grandes especialistas, pero otras áreas de la industria que no son menos importantes, carecen un poco de personalidad o un poco de esto que está detrás, de esta gran burbuja que en el audio existe. Es una burbuja maravillosa que se lo ha ganado a pulso, pero insisto, hay otros temas que son muy importantes. Me refiero específicamente al tema de la iluminación. Es un tema bien interesante, un tema que en lo personal no domino al 100%, pero que me sorprende y me encanta que podamos trabajar y juntos ir desarrollando esta parte de la industria audiovisual. Quiero presentarles a nuestro invitado esta mañana, Mario Flores. Mario, qué gusto que nos acompañas. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias a Valeria, porque Valeria nos puso en el camino, una gran amiga de la industria que también estuvo en la parte de iluminación, ¿correcto? Así es una gran amiga. Un gran saludo si nos ve. Ojalá que nos vea y le mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, vamos a ver quién es Mario Flores. Mario Flores es técnico en electrónica y técnico en mantenimiento industrial. Esta es la formación oficial de Mario. Y después, durante muchos años, se desempeñó en el área técnica de la empresa Tecnoservicios, haciendo investigación sobre circuitos electrónicos, entre otras cosas. Y fue aquí donde descubrió el maravilloso mundo de la iluminación. Platícanos brevemente de esta etapa, Mario. Sí, mira, fue una compañía que fundé con mi papá. En aquel entonces, él se encargaba de el audio. Él era ingeniero de audio y trabajaba para una compañía en Miami. Después decide separarse, fundamos la compañía y en ese entonces yo estaba estudiando la carrera técnica en electrónica. Me empieza a comentar que pues en los clubs que instalaba el audio y todo, pues le hacía falta como una temática, ¿no? En la parte de la iluminación. Y como él sabía que me encantaba, bueno, hasta la fecha me encanta la parte de electrónica, toda la parte de diseño, fabricación. No la hago porque ya no tengo tanto tiempo, pero en aquel entonces me enfocaba mucho a los circuitos electrónicos. En ese entonces empezaba en la industria la parte de LED, pero eran LEDs muy pequeños de 5 milímetros, no eran nada potentes. Eran más que nada pequeñas luminarias para ambientación y cosas así. Entonces mi papá me empieza a impulsar a que comience a diseñar y crear iluminación y con la finalidad de instalarlos en los clubs que él hacía el diseño del audio, ¿no? Y por mi parte hacerlo, instalar todo lo que era la parte de la iluminación que yo fabricaba. Quiere decir que es una etapa donde conociste la iluminación desde la raíz. Desde la raíz, exacto, porque en ese entonces, de hecho, no había nada de información, ni siquiera para la tecnología LED que comenzaba. Okay. ¿No? Entonces era mucho de prueba y error, ¿no? Algunas fuentes funcionaban, otras no, hasta que
le di el clavo, básicamente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Platícanos, ¿qué significa? Pues en ese entonces siempre se utilizaban fuentes de voltaje para alimentar los LEDs porque no podías conectar LED directamente a la corriente eléctrica. Como ahora que ya tenemos muchos pares, iluminación que se conecta a 110-220. En ese entonces, forzosamente era diseñar una fuente de voltaje, ¿no? Porque el LED debe de alimentarse con un voltaje específico y con un miliamperaje, todo en corriente directa. Hay que ser exactos, porque si hay alguna variación entre el miliamperaje o el voltaje, dañas la vida útil del LED. Entonces, eso fue algo que comencé a investigar. Encontré que no era necesario darle el voltaje al 100% lo que requería el LED. Y encontré algunas técnicas que me ayudaron a hacer más eficiente la unidad sin que se calentara tanto. Porque empezaron a sacar muchas luminarias LED, pero al mes y medio o al mes ya se habían quemado. El calor, ¿no? Las ¿no? acababa, ¿no? Ajá, y sobre todo también la salinidad y la humedad. Bueno, te hablo, la compañía la fundamos en Cancún, yo crecí ahí, toda mi carrera estudiantil fue en la ciudad de Cancún. Y pues ahí el calor, la humedad, la salinidad sobre todo es lo que daña los componentes electrónicos. Entonces también era otro reto, ¿no? Aparte de que ya había encontrado la manera de eficientar la unidad de LED, tenía que encontrar el modo de que rindiera lo que era en el ambiente en el que estábamos, ¿no? Wow, pues entonces sin duda toda esta etapa de tecnoservicios fue muy importante para lo que hoy por hoy hace Mario, ¿no? Que tenemos que entrar un poquito de lleno al tema para acabar de descubrir realmente quién es Mario y cuáles son los temas que tenemos para este programa. Vamos a continuar brevemente. En el año 2011 inició un trabajo en Bari Internacional haciendo servicio para las consolas Venue y también dando soporte para el Acoustic y para las luminarias Robbie. Ya fue más en el mundo profesional, en el ámbito de la escena audiovisual, de los Exacto. eventos en vivo y demás, ¿correcto? Sí, sí, sí. Muy bien. Después, en el año 2017, realizó una especialización en las consolas CAMSYS, además de hacer servicio técnico y capacitación para las luminarias Robbie en las empresas Meridian, Matatena, MVP Producciones, Mix Pro, y también en esos años dio soporte a la programación de las consolas CAMSYS, a los iluminadores de los tours de Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, Café Tacuba, OV7, Cabá, Sasha, Benny, Eric, así como Margarita, la diosa de la cumbia. Y después, a partir del año 2018, se convirtió en especialista de producto para Chauvet Profesional, que es la Así actividad es. que desempeñas hoy en día, ¿correcto? Así es, hoy en día. Eres muy joven, Mario, y tienes ya varias etapas importantes. Sí, gracias a Dios y a la vida, yo creo que me han dado la oportunidad de hacer varias cosas y de tener la oportunidad de aprender diversas carreras, básicamente, porque realmente en un inicio yo quería estudiar audio, ingeniería en audio, ¿no? Lo que sea mi papá. Pero no existía la carrera como tal en Cancún, entonces estuve estudiando como algunas carreras afín, ¿no? Durante el trayecto, pues, tuve la oportunidad de conocer a muchos profesores, grandes profesores, que sin darme cuenta me dieron la formación de lo que hoy en día desempeño. Oye, y algunas de esas enseñanzas, algunas de esas capacitaciones fueron incluso en el extranjero, ¿correcto? Sí, eso fue cuando llegué a VAR Internacional, una gran empresa, mi escuela básicamente, porque yo cuando salgo de la ciudad de Cancún tengo la oportunidad de entrar a Bari.
De hecho, yo no entré en la parte de iluminación, yo entré como la parte técnica para la reparación de las consolas de Benio, con el ingeniero Juan Ramón, a quien mando un gran saludo, un gran maestro realmente. Y pues bueno, yo estaba más en la parte de reparación, ¿no? La parte técnica con él. Pero da la casualidad que cuando yo entro, más o menos como a las 4 semanas más o menos, toman la distribución de la marca de Robbie. Y como vieron que tenía aptitudes para la reparación, me envían a capacitarme a la fábrica. Esto fue en República Checa. Entonces, yo tenía conocimientos de la iluminación y todo, pero cosas muy básicas, muy básicas. Y ahí es donde tengo la gran oportunidad de conocer todo este mundo, ¿no? Cómo funcionaba una luminaria, del por qué ciertos elementos mecánicos tenían que estar en un equipo, ¿no? Y pues bueno, de ahí nació... Ese fue el detonante. Ese fue el para detonante. que fueras ya directamente sobre la iluminación. Creo que hoy por hoy se puede definir que esa es tu especialidad, ¿correcto? Exacto. En ese entonces, cuando termino esa capacitación, regreso a la Ciudad de México y me envían al área de servicio. Estuve 2 años. Ahí no solamente reparaba lo que era la iluminación, de hecho yo me adjudiqué como esa labor, porque mis compañeros eran más de la parte de audio, entonces más bien reparábamos toda la parte de los amplificadores del acoustic, amplificadores de guitarra, o sea, muchas cosas que vendía la compañía en ese entonces. Pero en específico yo me adjudiqué la tarea de reparar la iluminación de Robbie. Poco a poco esto me dio la experiencia de cómo debía funcionar una luminaria, qué elementos debía de tener, incluso hasta los pesos, del por qué los lentes, cosas así. Y como tenía mucho contacto con el especialista de la marca, pues fui aprendiendo mucho más, ¿no? Y pues de ahí yo me dediqué a investigar más sobre el tema de la iluminación, ¿no? Más a fondo. Algo que tengo es que soy demasiado curioso, no me puedo estar quieto. Entonces, si un tema me apasiona, investigo hasta su origen, ¿no? Del porqué de las cosas. Eso es algo que me ha ayudado, yo creo. Claro, y entonces aquí es donde podemos ver que en el tema específico del poco desarrollo que tenemos de la iluminación, me refiero en temas de educación y en varios que sabemos que no hay tantos nombres o tantas bases en esta industria, pero es donde viene que desarrollamos un tema muy interesante, donde queremos centrar a los pequeños detalles que están detrás de la iluminación. Es un tema complejo, porque para fines prácticos, aunque hay muchas especialidades que pudieran caber dentro del tema de la iluminación, no están tan definidos tal vez, o no están tan bien identificados como para decir, vamos a atacar ese tema, este o este. Entonces, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema de iluminación? Claro, claro. Y seguramente sobre eso van a venir algunas historias que han venido perfilando esa especialidad que ahora desarrollas con la iluminación. Y vamos a entrar a nuestro tema de este programa de Toma el Control Audiovisual con temas selectos de iluminación. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué te parece, Mario? Me parece interesante. Vamos a ver. Vamos a lanzar el primer concepto, que sería el diseñador de iluminación o el programador de iluminación. Es un punto que a veces confunde a muchos. Incluso cuando yo inicié en esta parte, a mí me confundía. ¿Por qué? Porque una cosa es ser diseñador y otra programador. El diseñador, su labor es realizar ambientaciones, ¿no? El saber, el tener el conocimiento del manejo de los colores, las mezclas.
incluso la buena elección de las luminarias, ¿no? Porque no todas las luminarias, aunque producen un haz lumínico, ¿sí? No sirven para la misma función. Una luminaria te puede iluminar un área pequeña, otra te puede hacer una ambientación, un baño de luz, que es como lo que llamamos. Otras luminarias son dedicadas para exterior, otras para interior, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que hace el diseñador, elegir la luminaria correcta. La temperatura del color, si es blanco cálido, blanco frío, por ejemplo, el diseño también en sí, cómo va a convivir, cómo van a convivir los colores, que un color no se vea como, más bien que un diseño no se vea como si hubieran pintarrajeado allí, una mezcla de color ahí rara, no, que debe de tener una armonía, a eso se dedica el diseñador de iluminación. Y el diseñador de iluminación también tiene que ver con el tema, por ejemplo, si es una obra de teatro, si es una ópera, si es un momento de rock donde viene el acto sublime del baterista y demás. ¿Él es el que traduce todo esto para que en función de la iluminación lo resalte? Claro, porque él es básicamente el responsable de crear la ambientación, la atmósfera. Porque, por ejemplo, en un espectáculo de un cantante, lo que muchos no notan es que se cuenta una historia y la ambientación es muy importante porque hay momentos claves en la canción donde tienes que generar al público una sensación de enojo, de soledad. O sea, depende del tema que esté cantando el artista. En el teatro, obviamente, es una explosión de emociones y ahí juega un papel muy importante el diseñador de iluminación, porque él sabe en qué momento va a poner un rojo para crear una sensación de furia, por ejemplo, un color azul para crear un ambiente de tranquilidad, y cosas así, ¿no? Esa es la gran labor que desarrolla el diseñador de iluminación y no necesariamente debe de tener los conocimientos para programar. Ese ya es otro tema. Una cosa es el diseñador y otra el programador. El programador muchas veces no tiene la capacidad, o bueno, no es que no tenga la capacidad, no tiene más bien esa sensibilidad artística. Más bien, esa sería como la palabra correcta. No tiene la sensibilidad artística. Y el diseñador de iluminación tiene la sensibilidad artística, pero no tiene la parte técnica que se hace falta para programar, ¿no? Tiene sentido. Y en este caso, ¿dónde consideras que tenemos mayores deficiencias o dónde tenemos mayores avances en la industria audiovisual en México? En la parte técnica. ¿Oh, sí? Sí. Es decir, ¿hay más artistas que técnicos en la iluminación en México? Sí, totalmente. Afortunadamente vivimos en un país donde nuestra creatividad aflora en cualquier momento. En una plática, en un albur. Sí, claro, somos picositos, ¿verdad? Sí, somos tan creativos que a veces no nos damos cuenta de que si esa creatividad la enfocáramos en algo de provecho, yo creo que este país sería algo diferente. Creatividad nos sobra. Solamente nos hace falta estructura. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Y lo he visto mucho porque me ha tocado algunas producciones en las que el iluminador tiene un diseño espectacular, la ejecución es increíble, pero en la parte técnica, si algo le falla, ya no sabe qué hacer. Okay. Y eso es una gran deficiencia porque en el espectáculo hay muchas herramientas tecnológicas que debemos estudiar. Ok. Por lo tanto, entonces,
tenemos que pensar en fortalecer el área técnica para que los diseñadores de iluminación puedan correr shows, para que fluya más esa parte y que puedan correr shows con cero fallas y con un ambiente más agradable en lo que pueden crear. Exacto. Bueno, no tanto con cero fallas, porque a final de cuentas los equipos tienen elementos electrónicos y los elementos electrónicos no tienen palabra de honor. Correcto. Si va a fallar. Y por más que reces al Dios que tú quieras, no va a funcionar, ¿no? Ese es un tema muy interesante porque, a ver, en la iluminación, si tú llevas un equipo de audio a un tour, casi que si vas a llevar un 12, un 18 por lado, tu front field, tu side field, tu outfield, ese es prácticamente suficiente para todo el tour o para una presentación en particular. Pero en la iluminación, yo conozco empresas, personajes que llevan tantas cabezas o tantas luminarias solicitadas en el rider, más algunas adicionales. Exacto. Por el rango de falla que existe en la industria de iluminación, ¿correcto? Exacto. Y también mucho de eso va de la mano de la falta de servicio. Ok. Volvemos a lo Eso- mismo, que es parte de la cuestión técnica. Ok. Ese es un punto importante que hay que desarrollar y hay que atacar. Exacto. Órale, muy interesante. Fíjate que sí me sorprende tu comentario y no lo minimizo, sino al contrario, el que consideres que hay más desarrollo en la parte del diseño que en lo técnico. Ahora que lo dices, tiene sentido para mí, no lo había pensado de esa manera, pero pues me da gusto saber que eso creativo que somos los mexicanos, incluso en la iluminación se ve. Creo que incluso hay algunos shows, algunos tours que han tenido algunos reconocimientos internacionales importantes precisamente por el diseño de iluminación, ¿correcto? Exacto. Sí. Qué padre. Sí. Bueno, pues es un tema que da para muchas de estas variantes y muchas de estas sorpresas. Vamos a seguirlo descubriendo. Platícame un poco ahora de la teoría del color. Uy, es un tema muy amplio. Vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Porque la teoría del color va dentro de la parte de diseño, artística. Artística, básicamente. Ok. Sí, es que es lo que te comento. La iluminación tiene una parte artística y una parte técnica, ¿no? Pero incluso en la parte artística tenemos deficiencias en la teoría, Ok. como es la teoría de color, ¿no? Por ejemplo, la mezcla de colores, muchas veces no sabemos qué colores pueden combinar con qué, ¿no? O incluso no tenemos, o más bien no sabemos que existen una gama de colores fríos y otra cálidos. Esto nos da que de repente pongamos un rojo con un azul o con un, no sé, Exacto. y que sea raro eso, a menos de que sea el objetivo, pero si no, a lo mejor no sabemos ni por qué lo combinamos o Exactamente. por no tener las bases de la Por teoría no tener del las color. bases de la teoría, ¿no? O sobre todo no saber, como bien dices, qué colores mezclar, ¿no? Para qué escena. O incluso me ha tocado durante mi época de soporte con consolas que los iluminadores no sabían hacer ciertas mezclas de color. ¿Cómo podía hacer? ¿Cómo puedo hacer un ámbar, no? ¿Qué colores necesito para crear ese ámbar? O sea, el diseñador sabe o imagina que quiere un ámbar, pero no Exacto. sabe cómo lograrlo. Exacto. O lo hace, pero se tarda, ¿no? Quítale, ponle. Ahí está. Como dio, quién sabe, pero llegué. Exactamente, ¿no? Ok. Muy pocos he visto que sí tienen esa facilidad de, este color más este color me da tal, ¿no? Porque ahí viene un tema que se relaciona, es la mezcla aditiva y la mezcla sustractiva, ¿correcto? Exactamente. Son cosas Son cosas muy totalmente diferentes. Y que se aplican para dos áreas. Por ejemplo, la mezcla aditiva se utiliza para resaltar los colores. Es la suma de colores. Por ejemplo, los colores básicos, que es el rojo, el verde y el azul, ¿no?
que con esto podemos hacer más de 10 millones de mezclas, que son las que nosotros podemos percibir, más bien el ojo humano puede percibir, ¿no? ¿Por qué? Porque los colores tienen diferente longitud de onda. Están conformados por frecuencia. Wow. Y hay una escala, que es la escala de los 7 colores, que nosotros podemos, bueno, el ser humano puede ver, ¿no? Que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, ¿no? Es una escala muy, muy pequeña, que es la 1000 millonésima parte de un metro. Es imposible verla, ¿no? Entonces, al mezclar diferentes frecuencias, porque realmente es lo que hace un iluminador, que es mezclar diferentes frecuencias, te da el resultado de diferentes tonos de colores. Ok. Y hay una base que es la mezcla aditiva de los 3 colores primarios, que es el rojo, verde y el azul, que te indica si mezclas rojo más azul, te va a dar magenta. Si mezclas rojo y verde, te va a dar amarillo. Pero si lo mezclas el rojo y el verde, pero con el verde a una diferente intensidad, puedes lograr el tono ámbar. Entonces, con esta base ya uno puede realizar una mezcla de color con mayor seguridad y podemos emular el tono lo más cercano al real. Porque básicamente eso es lo que se busca, que los tonos que tú creas con las luminarias sean lo más cercano a un verde del follaje de un árbol, el azul turquesa de un mar, el tono rojizo del atardecer, del sol. Eso básicamente es lo que nosotros tratamos de emular. Es algo muy similar a lo que hacen los ingenieros de audio. Ellos tratan de reproducir el sonido lo más cercano a lo natural, a cómo suena una flauta, ¿no? Obviamente con todo el proceso y los amplificadores, ¿no? Todo esto. En nuestro caso es emular los colores lo más cercano a lo real. Oye, Mario, y en este caso, todo esto va más referido a la mezcla aditiva y en contraparte con la sustractiva. ¿También es factible o cuál sería una gran diferencia? Como te comentaba, la mezcla aditiva lo que hace es resaltar los colores, hacerlos más brillantes, con mayor luminancia, que se le conoce. La mezcla sustractiva, por el contrario, crea colores un poco más oscuros, no son tan brillantes. Por eso, este tipo de mezcla, que es conformada con el cian, el magenta y el amarillo, se utiliza más en teatro. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado al momento de iluminar a un personaje en escena. Por la vestimenta, porque no debes de cambiar el tono real de la vestimenta o, por ejemplo, la tonalidad de piel, ¿no? Que esto, bueno, ya va en la parte de la temperatura de color, que me estoy saltando un poquito, pero bueno, va mucho de la mano. Los colores de la escenografía, sobre todo, ¿no? Entonces también ahí juega un papel muy, muy, muy importante en la elección de qué mezcla voy a utilizar. Mezcla aditiva, mezcla sustractiva. ¿Quiero resaltar o solamente quiero iluminar? ¿O quiero darle el tono a cierta textura? Y hablando no sé si valga el término, pero hablando directamente sobre una mezcla aditiva, ¿no puede ser algo con una sustractiva? ¿Y una sustractiva no puede ser algo con una mezcla aditiva? ¿O son diferentes caminos para llegar a donde mismo? ¿O simplemente no es posible? No siempre se puede utilizar para la misma aplicación. ¿Por qué? Porque en la mezcla aditiva, cuando tú mezclas los 3 colores, al final vas a tener la creación del blanco.
En la mezcla sustractiva son filtros que lo que hacen es sustraer las radiaciones de una fuente luminosa. Entonces, cuando tú interpones estos filtros, comienzas a quitarle frecuencia a la luz blanca que atraviesa estos colores. Y al mezclar cian, magenta y amarillo, creas la oposición al paso de la luz. Es un oscuro, el dark, lo que nosotros conocemos. Entonces, tiene como ciertas limitantes en cuanto a mezcla de color con la mezcla sustractiva. Con la mezcla aditiva es la suma de colores para hacerlos más brillantes y crear infinidad. Pues es un tema que tiene hay mucha responsabilidad detrás de ellos, ¿no? Sí. Cuándo usar uno y cuándo usar otro. Exacto, y sobre todo esto es muy importante al momento de iluminar un espectáculo que se va a grabar, sobre todo con las cámaras de alta resolución, porque la mezcla aditiva lo que hace es hacerlo más brillante, hacer más intenso el color. Y cuando tú proyectas ciertos colores en las personas, se ve manchado. Okay. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de una luminaria aditiva y una sustractiva? Una luminaria que puedes hacer mezcla aditiva es la que tiene los colores, los LEDs, Okay. RGB. Ok, ya entendí. O RGB doble. Y una sustractiva podría ser una lámpara, una robótica que tiene una lámpara de descarga y tiene las diferentes... Tiene los filtros cian, magenta y amarillo. Ok, muy Que bien. son normalmente los spots, los profile, ¿no? Son este tipo de luminarias que aparte que se utilizan para hacer texturas, tienen esta función de filtros. De ahí también, bueno, esa es otra vertiente, el tipo de elección de luminaria, porque no todos los equipos, los spots, tienen los mismos elementos mecánicos. Por ejemplo, unos solamente tienen rueda de color y otras tienen rueda de color más los filtros, precisamente para poderlos utilizar en teatro. Por eso en teatro muchos de los iluminadores buscan este tipo de luminarias, ¿no? Ok. Oye, ¿y todo esto tiene una relación directa con las características de la luz? Claro. Sí, las características de la luz influyen mucho en... ¿Cómo lo podríamos la definir intensidad. para empezar? ¿Cuáles serían Si tenemos que definir Bueno. las características de la luz, ¿cuáles serían las características de la luz? Se dividen en dos: luz dura y luz suave. ¿Ok? La luz dura lo que hace es proyectar un haz de luz perpendicular. Lo que hace es generar contraste en superficies, genera sombras de manera muy fácil. Y una de las grandes ventajas de la luz dura es que puedes manipularla, puedes limitar el área donde quieres iluminar. La luz suave, por el contrario, se utilizan para realizar ambientaciones de luz o hacer baños de luz. Son los denominados luminarias wash. ¿Okay? Y por el contrario, te elimina las sombras. Por eso, en estudios de televisión se utiliza mucho la luz suave, porque debes de tener una luz uniforme para que no te cree sombras y no cree contraste. Aparte de la luz suave, lo que hace es elimina, o más bien no elimina, esconde las imperfecciones que tiene el rostro de una persona, o las imperfecciones o la rugosidad que tiene una superficie en luminaria. Eso es lo que hace. Y una de las desventajas es que no es tan fácil manipular el haz de luz, no puedes recortarlo tan fácil porque es un haz totalmente difusa. Entonces, podemos decir que
en la mayor parte de, ya sea un escenario, en un set de televisión, un teatro, existe una mezcla de los dos tipos de luces. Exacto, así es. Así Ok. es, porque la luz dura normalmente la utilizan para acentuar columnas o incluso, por ejemplo, en un espectáculo en vivo, seguramente muchos habrán visto que iluminan las estructuras por dentro, Sí, ¿no? Para acentuar. sí, Y eso es con un par que da una luz dura, una luz más puntual. ok. Y los washes, pues básicamente para iluminar al artista y que se vea. Oye, Mario, ¿y las características de la luz van de la mano de los tipos de las fuentes luminosas? ¿O no tiene nada que ver y más bien los tipos de fuentes luminosas es otro tema de estos temas selectos de iluminación? Sí, va de la mano porque hay diferentes luminarias que tienen diferente apertura o diferente cobertura de haz. La luminaria por sí La sola luminaria por sí sola. ya tiene una cierta cobertura. Exacto. Por ejemplo, los famosos beam. Aparte de todos los lentes que se utilizan para concentrar el haz, este tipo de luminaria en sí ya proyecta un haz muy definido. Por eso lo puedes proyectar a grandes distancias y vas a ver el tubo de luz. ¿Ok? En sí es ese tipo de lámpara o sí, ese tipo de lámpara ya te produce una luz dura. Por ejemplo, un tubo fluorescente te produce un tipo de luz suave porque es una luz radial. Te ilumina los 360 grados que tiene la forma del tubo. ¿Okay? Y así diferentes luminarias. ¿Ha habido épocas o hay, cómo lo podríamos clasificar? Seguramente algunas fueron en su momento lo que tecnológicamente era posible, como ahora los LEDs, etcétera, y otras que también han sido necesarias por, no sé, por alguna aplicación. Esto seguramente hoy da una mezcla de que decir, bueno, para hacer un cierto evento requiero tantas lámparas, tantas luminarias que tengan cierto tipo de lámpara porque requiero hacer tales efectos. ¿Es algo que se tiene en mente hoy en día, la iluminación? Mira, cuando yo inicié en esto, fíjate, fue algo curioso porque yo estoy entre la generación, digámoslo así, de la vieja guardia de los iluminadores y entre la nueva generación que viene. Yo estoy como a la mitad. Entonces a mí me tocó conocer a grandes iluminadores que tomaban mucho en cuenta este tipo de detalles sobre qué luminaria y qué tipo de luz escoger para crear cierto efecto. Desafortunadamente esto con el tiempo se ha perdido. ¿Por qué? Porque muchos se olvidan de esta parte teórica o más bien desconocen de esta parte teórica porque también esa es otra. Por ejemplo, cuando yo inicié fue muy complicado encontrar información. Era escasa. Hoy en día ya con el internet y todo esto pues ya tenemos un poquito más de acceso, pero aún así hay ciertos temas que están limitados. Y mucho del saber elegir el tipo de luminaria con este tipo de foco se ha perdido con el tiempo, ¿no? Y entonces hoy elegimos en función de qué. Muchos eligen en función de qué es lo más barato, desafortunadamente. Ok. Ese es un problema muy serio, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. No tanto el servicio que te va a dar el equipo, sino es barato, hace lo que requiero o lo indispensable, sí, dámelo. Y entonces sí es un problema tan fuerte como lo estamos diciendo, porque sabemos que dentro de la industria audiovisual, si algo ha sufrido este problema de los embates de precios, es la iluminación. Sí, totalmente. ¿Qué debemos de hacer ahí?
Ahí, por ejemplo, nosotros como empresa o como iluminadores o como diseñadores, debemos de tener en cuenta que lo primero es el resultado que nosotros requerimos, basarnos en eso firmemente, ¿no? Porque no podemos exponer nuestro trabajo con un equipo que medio hace las funciones que nosotros necesitamos, ¿no? Y sobre todo para saber si ese equipo, más bien para poder valorar si ese equipo nos va a funcionar para la aplicación que nosotros requerimos, pues necesitamos ya acostumbrarnos a leer los manuales. ¿Y lo sabemos leer? Ese es otro gran punto. Eso, ¿te has enfrentado a ese problema? Sí, mucho, mucho. Podríamos pensar, si tenemos el conocimiento sobre cómo leer el manual, podríamos encontrar esas diferencias entre un producto de un nivel y de otro nivel. Ahí ya con eso sería un buen principio. Claro, porque aquí va mucho en función de qué tan potente es la luminaria y si cuenta o no con la certificación para poder reproducir los colores lo más cercano a lo natural, a lo real. Pero para los amigos que nos están viendo y los que acaban de comprar iluminación, un par, ya sea cualquier tipo de luminaria, vayan a su manual y busquen la cantidad de luxes. La cantidad de luxes nos indica qué tan potente es nuestra luminaria. Básicamente el lux es la unidad de medida de la luz. Esto es una medida que se hace a 1 metro de distancia y lo que proyecta en 1 metro cuadrado. Esa es la intensidad que nos va a proporcionar ese tipo de luminaria. Otra cosa es, otra cuestión es la calidad de la luz. ¿Cómo sabemos si nuestra luminaria es capaz de reproducir la gran mayoría de los colores? ¿Y con qué intensidad, con qué saturación, con qué tonalidad? Que esa es otra. Y para eso también tenemos una escala que también está en los manuales, que es el CRI. El CRI es el índice de reproducción cromática y ese nos indica, como ya les acabo de decir, qué tan capaz es nuestra luminaria de reproducir los colores cercanos a la realidad. Esta escala está entre 0 a 100. Obviamente, entre mayor sea de 97 el CRI, mucho mejor es la luminaria. Y de ahí el costo, porque una luminaria con un CRI mayor a 90 va a tener un valor mayor. Ya cuando menos, si pusiéramos atención en este factor, podríamos ver que el costo es adecuado o es económico porque hace 90 o más, o porque realmente no está cumpliendo ni los 90 de CRI. Exacto. Y entonces de ahí viene que sea económica. Exacto. Y algo muy importante que yo siempre les recalco, la primera inversión es la más fuerte. Deben de cuidar su inversión. Es mejor invertir una sola vez y que esa inversión les reditúe a comprar un equipo barato y que al mes lo tenga que mandar a servicio y gaste. Al final, cuando hacen las cuentas, todo lo que se gastaron en reparación, mejor lo hubieran invertido en un solo equipo. En ese aspecto, la tecnología ha avanzado y ha dado equipos más estables, ¿correcto? Yo me acostumbré a estar visitando las diferentes empresas en el país y llegar al área de iluminación y al área donde estaban los productos de servicio. Y siempre había cualquier cantidad de luminarias y eso es algo que hasta cierto punto veían como normal. No tiene que ser así porque es parte del costo. El tener una máquina adicional, el tener una máquina parada, pues es dinero, ¿no? Exacto. Y va en relación al costo, sí o sí. Exacto. Independientemente que de repente
cuando no había los altos estándares de certificación IP que hoy tenemos, bueno, pues se mojaban, ¿no? Y dices, bueno, ni modo, hay que darles mantenimiento, hay que darles servicio. Pero hoy por hoy eso es parte del costo también. Así es. Y tienes que elegirlo, tienes que saberlo leer para poder definir tu compra por un producto que pues, no vayas a tener parado porque se mojó. Sí, es que es tu inversión y la inversión hay que cuidarla. Claro. La inversión hay que cuidarla y hay que educarse para poder valorar. Exactamente. ¿Qué tema tan difícil, ¿no? No pudiste haberlo dicho mejor. Oye, Mario, hay un tema que va relacionado con todo esto. Hay algunas cuestiones técnicas, incluso como la ley del inverso en los cuadrados y demás, ¿no? Que van implícitas en todas estas situaciones. Pero si nos vamos, hay algunos estándares en la calidad de la luz. ¿Este es el CRI? Exactamente, uno de ellos es el CRI, otro es el TLCI, otro es el TM30, que son estándares que se han ido añadiendo en función de las cámaras de video, sobre todo para estudio y televisión. ¿Por qué? Porque... al momento que creció la resolución. Exacto. Fue necesario crear luminarias que tuvieran la capacidad de reproducir los colores o modificarlos. ¿Por qué? Porque una cámara no ve de la misma forma que un ojo humano. Ve mucho más colores, ve muchas más frecuencias. Un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ponen un foco incandescente, que no estoy seguro si aún pueden encontrar alguno, creo que sí. Creo que todavía hay algunos focos incandescentes. Si ponen un foco incandescente incluso con la cámara de su celular, tómenle video y van a ver que ese foco va a prenderse y apagarse. Va a haber una pulsación. Esa es la frecuencia de la corriente eléctrica. Los ciclos positivos y ciclos negativos. La frecuencia de la corriente eléctrica, básicamente. Entonces eso con una cámara 4K. Se va a ver que está ahí. Entonces, Terrible. imagínate en un foro de televisión que pongas como ambientación estos foquitos, ¿no? Estas lámparas incandescentes, y que veas que estén parpadeando. Pues tal La vez en gente algún va a momento decir- sea un efecto deseado, pero en realidad no es recomendable o no es lo ideal, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, van a decir que qué está pasando con la corriente, ¿no? Entonces, si sucede es porque tú querías que sucediera, pero no porque fue algo Exacto. ¿por qué está pasando esto, no? Exacto. Que no tengas el conocimiento del por qué. Exacto. Y, por ejemplo, las luminarias de ahora, ya en tecnología LED, pues bueno, ya tienen incluso el famoso anti-flicker, que tú puedes ajustar la frecuencia, o sea, el parpadeo, porque el parpadeo ese jamás se va, sea LED o sea lámpara incandescente. Siempre va a estar, porque la corriente eléctrica tiene ciclos positivos y ciclos negativos, de 50 o 60 Hz, dependiendo de si estamos en Europa o en América Latina, ¿no? Pero gracias a los elementos electrónicos se diseñó un variador de frecuencia, ¿no? Precisamente para corregir esto. Entre más rápido pulse, en la cámara se va a ver que la luminaria es estática. Para eso es el ajuste de frecuencia. Ok. Y obviamente también otras, por ejemplo el TM30, que es una escala, una unidad de medida, básicamente, en la cual tú puedes saber si tu equipo puede reproducir colores más saturados. ¿Okay? Porque tal vez en la vida real nosotros un rojo pues lo vemos intenso, pero en la cámara se va a ver un rojo naranja. Medio palidón. Pálido, exacto. Ok. ¿Por qué? Porque va a haber más frecuencias. Y debemos de recordar que en la teoría del color, todos los colores tienen una frecuencia diferente. Entre más grande sea la longitud de onda,
más oscuros son los colores, de ahí el color rojo, son más profundos, más oscuros. Entre más corta sea la longitud de onda, los colores son más fríos, ¿vale? Por ejemplo, el azul, el amarillo, todos estos colores que son más intensos, ¿vale? Entonces, como la cámara ve más allá de las frecuencias que nosotros podemos ver, el rojo, que nosotros vemos como intenso o saturado, se puede ver pálido. Entonces, el TM30 lo que hace es que te certifica que la luminaria tiene la capacidad de añadir más mezcla de colores para poder intensificarlos, ¿no? Y para poder calibrarlos a lo que la cámara ve, que eso es algo que muchos no tienen en cuenta. Qué maravilla. Fíjate, el objetivo de este podcast es ayudar a tomar el control audiovisual. O trata de crear conciencia de cómo tomar el control audiovisual. Hasta el momento hemos hablado de algunos conceptos que van directamente relacionados con la luz, ya sea por el lado del tipo de luminaria, el tipo de tecnología que usa, y también algunas cosas que van en teorías del color y demás. Que básicamente va esa mezcla artística y esa mezcla técnica, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay un elemento que yo no alcanzo a dimensionar qué tanto es indispensable, pero me parece muy valioso, y aquí es donde te lanzo la pregunta de los atmosféricos para la iluminación. Platícanos de los atmosféricos. ¿Qué son los atmosféricos? Mira, los atmosféricos para nosotros es el alma de la iluminación. Un atmosférico, si no existiera el atmosférico, no podríamos ver el resultado de las figuras de los haces de luz, las proyecciones, las texturas que nos producen los gogos de los spots. ¿Quiere decir que el atmosférico es qué? Crea, como su nombre lo dice, una atmósfera ¿cómo decirlo? Crea un ambiente de penumbra. Lo que hace es que visualiza los rayos de luz de las luminarias. Ok. O sea, es una superficie en donde el haz de luz choca y se refleja, digamos. Se refleja, exacto. Ok. Exacto. Es básicamente como la niebla. Ok. La niebla lo que te hace es un efecto te difumina el ambiente, más que nada. Te difumina el ambiente con este líquido que se utiliza para las máquinas de atmosféricos. Ok. Te crea te posibilita ver los haces el rayo de luz de cada una de las luminarias. Y te ayuda en el caso de los washes, te ayuda a visualizar de una mejor manera el color que quieres en tu ambiente. En tu baño. En tu baño, exacto. Okay. Ahora, no todos los atmosféricos tienen la misma aplicación. Existen los famosos Fogger que todo el mundo conoce, que son los que crean un disparo de humo. Y lo que hace es que es un disparo muy rápido que no puedes controlar, pero te ayuda a difuminar el ambiente de una manera rápida en espacios muy grandes. Los haze, los atmosféricos que tienen esta capacidad de haze, lo que hace es que tienen la posibilidad del control de la salida del humo más el control de la dispersión. Entonces puedes utilizarlo en un auditorio muy grande para poder mantener ese ambiente
y poder visualizar los rayos. ¿Por qué? Porque lo Siempre, vas siempre. dosificando, tú Exacto, vas lo puedes graduando y dosificar, dosificar. exacto. Puedes Ok, graduar el disparo de este humo. ok. Puede ser constante. Y puedes graduar cuánto líquido de humo puedes ir aventando, ¿no? Ok. Y tenemos otros que son efecto CO2, que es un líquido de humo que se disipa muy rápido en el ambiente. Entonces solamente lo que quieres con este efecto es el humo y que se disipe rapidísimo, ¿no? Ok. Y hay algunos equipos que incluso contienen LEDs para poder colorear este humo, ¿no? Qué maravilla. Y otros que también puedes utilizar para hacer el efecto de niebla, que se quede totalmente abajo. Porque todos los que estoy mencionando se disipan en el ambiente y se elevan, ¿no? Porque Y su este se densidad mantiene es abajo. poca. Exacto. Este tipo de líquido es mucho más denso. Entonces nos hace ese efecto de niebla baja. ¿Cuál es tu favorito? El haze. El haze. El haze, sí. Ese siempre ha sido mi favorito porque precisamente para poder visualizar los haces de las luminarias. Porque muchas veces lo que quieres es generar una textura de lluvia o de fuego con algunas luminarias que tienen esta función de ruedas de animación. O por ejemplo, visualizar esos rayos de luz cuando hay un artista o un personaje que está a contraluz y que se vea esos rayos, ¿no? Entonces, eso visualmente se ve muy bonito y para eso necesito el haze, porque siempre necesito que el haz de luz se vea constantemente. Muy bien. Oye, Mario, ¿cuál sería tu tema favorito de iluminación? Tema favorito de iluminación. Digo, yo entiendo que tienes el perfil hoy de más técnico tal vez y más de capacitación y seguramente algo de eso va, pero ¿cuál es tu tema favorito de iluminación? El diseño. El diseño. A mí me encanta crear cosas. Y en la parte del diseño es echas a volar tu imaginación. Yo siempre he dicho que yo no soy una persona inteligente, no me considero una persona inteligente. Sin embargo, tengo muchos amigos que sí son inteligentes, pero lo que me falta de inteligencia siempre lo compenso con creatividad. Ok. Eso sí lo puedo decir. Sí puedo decir que soy una persona creativa. Por lo tanto, ¿te sientes más cómodo buscando los diseños en una obra de teatro o desarrollando los diseños en una obra de teatro, en un escenario, o dónde está esa creatividad que... Pasa algo bien curioso. Era un secreto hace mucho tiempo. No me gusta, o más bien, no me gustaba tanto trabajar en teatro. ¿Por qué? Porque en teatro los iluminadores que me están viendo saben perfectamente esto. Muy pocas veces tienes la libertad de crear. Porque en teatro hay un director que ya tiene un concepto realizado y va con el programador y le dice, yo quiero en esta escena tal color, quiero cierta atmósfera, y lo único que haces es interpretar y programar lo que te dice el director. Por eso no me gusta tanto. Me gusta más la iluminación para el espectáculo en vivo. Ahí sí tienes una gran libertad de crear lo que quieras. ¿Por qué? Porque no solamente tú puedes proponer ciertos colores, sino que también en la escenografía, toda esta cuestión de la ambientación, ¿no? ¿Cómo quieres que se vea el show? Tienes la posibilidad de proponérselo al artista, se lo muestras y obviamente habrán algunos cambios que requiera por parte del artista, pero
la gran mayoría de tus ideas siempre se queda. Qué bien, tiene sentido. Ya entiendo por qué ese gusto. Y dentro de esos gustos, ¿eres más LED o descarga? 100% le te digo porque yo inicié con esa parte, ¿no? Yo me enamoré de la tecnología LED. Es una maravilla. Una maravilla. Muchos dicen que es los foquitos o las luminarias. El LED no es un foco. Es básicamente, técnicamente es un semiconductor. Es un componente electrónico, un semiconductor, que emite fotones de luz. Gracias a diferentes elementos químicos, ¿no? Y que esos elementos químicos generan diferentes tonos de color. Y con voltajes muy pequeños y con poca temperatura pueden funcionar estos semiconductores. Son tan resistentes que los puedes usar en el sol, en la lluvia, en la salinidad, en la humedad. Y un foco de descarga o un foco convencional es más... no es tan resistente. Porque hay que cubrirlo, hay que ponerle carcasa, ¿no? Se calienta mucho, consume mucha energía, los LEDs no. Tienen una vida limitada, las lámparas de descarga, y los LEDs tienen una vida útil de 50,000 horas, dependiendo de cómo lo utilices. Entonces, para mí es una maravilla. Creo que fue lo mejor que pudieron haber creado. Qué bien. Ahí te va. Esta pregunta está en la recta final y te pregunto cuál podría ser una recomendación general en dos sentidos. Que puede ser el mismo, ¿no? Para nuevas generaciones o para cualquier persona que nos escuche en este momento. ¿Qué recomendación en temas de iluminación se te ocurre que puedes dar? Si se van a dedicar a esto, investiguen, sean curiosos. Mucho del éxito de cualquier trabajo es ser curioso, no quedarse solamente con lo que te enseñan o con lo que aprendes en una capacitación. Siempre tienen que ir más allá. Sí o sí tienen que aprender de teoría, y sobre todo tienen que alimentar la creatividad. Para este medio hay que ser muy, muy, muy creativos. Porque solamente los espectáculos que sobresalen son aquellos que van más allá de lo convencional que nosotros vemos. Un escenario cuadrado, con un montón de colores, la pantalla de fondo. No. Experimenten. Este medio yo creo que también es algo que más me gusta, que me da la oportunidad de experimentar, ¿no? Y que pierdan ese miedo a que si van a intentar algo nuevo, no tengan en mente de que ¿y qué tal si no funciona? ¿Qué tal si fracaso? Háganlo. Porque de los fracasos también se aprende. Es una recomendación muy valiosa. Sin dejar de lado el fundamento tecnológico, la parte dura de la educación y de la capacitación, lo demás es experimentación, es Exacto. Prueba y error y demás, Así ¿no? es. Prueba de error. Y sobre todo, sí hagan esto, pero hagan una investigación antes también, para que tengan una base. Si tienen un error, pues van a la teoría y disipan la duda, y entonces ya pueden resolver ese problema que tienen. Pues ya lo tienen. Hay información valiosísima en esta plática para tomar el control audiovisual. El tema específico de la iluminación, lo hemos venido diciendo a lo largo de este episodio,
tiene muchas variantes, aún tiene muchos huecos que llenar y tiene muchos profesionales tienen que crearse nuevos y más profesionales en esta industria. Así es. Entonces aquí es donde los consejos o los conceptos, cualquiera de los temas que tocamos, tiene mucho en el fondo. Fueron tocados por encima, fueron tocados como para ejemplificar los temas selectos de la iluminación o las problemáticas de la iluminación o del diseñador de iluminación o de la iluminación en los escenarios, en los teatros. Y cualquiera de ellos podríamos ir muy a fondo porque hay información muy concreta, muy precisa, física, matemáticas, mecánica, electricidad, etcétera, muchos factores. Y encima de ellos, bueno, la parte artística, ¿no? O en combinación con ellos la parte artística, que eso es lo sensacional de la industria audiovisual, ¿no? Que siempre tendremos buscar ese equilibrio, ¿no? Entre el balance artístico y tecnológico que da por resultado esos grandes eventos, esos grandes espectáculos, ¿correcto, Mario? Totalmente. ¿Tus redes sociales, Mario? ¿Dónde podemos contactar a Mario? Pues en Facebook me pueden encontrar como Mario Flores Arellano. En Instagram me pueden encontrar como Mafa. Y sí, solamente esas dos plataformas. No soy muy adicto a la. ¿No eres un atleta de las redes sociales? No, casi no. Digo, por el trabajo sí, pero normalmente no estoy muy activo. Pero, igual, si me mandan ahí un inbox, siempre estoy atento. Siempre me llega la notificación al celular y, bueno, ahí con mucho gusto en lo que les pueda ayudar, pues bueno. Pues se lo recomiendo ampliamente. Yo he encontrado en Mario ese especialista de calidad en varios aspectos que vale la pena seguir, vale la pena consultar. Y bueno, pues aprovechemos ahora el contacto en redes sociales. Gracias, Mario. Gracias por tu tiempo, por tu participación en nuestro podcast. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que esta plática sea de mucha ayuda para muchos de los compañeros del medio. Seguramente así lo es. Y a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en un episodio de nuestro podcast Toma el Control Audiovisual. Todos los miércoles tienen una cita. Ahí nos estamos viendo. Hasta la próxima. Control Interactive University.